Estamos agradecidos con Dios. Yo creo que hoy ha sido un día donde Dios ha mostrado su misericordia para nosotros como iglesia, ¿verdad que sí? Dios es bueno y para siempre son sus misericordias, dice su palabra. El pastor Amós, entre los avisos que daba, hablaba sobre el tema de que el martes las vacaciones se han agotado. Cuando usted dijo eso, pastor, a mí me dolió la cabeza. Yo no me acordaba de eso y el pastor me lo acordó. Bien, hermanos, abran sus Biblias. En esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante. Todos los temas son interesantes y más cuando son temas precisamente bíblicos. Y yo voy a estar este domingo, y a menos que Cristo venga antes, el próximo domingo también, dándole continuidad al tema que vamos a iniciar en esta noche. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos acción de gracias porque podemos decir que de manera simultánea se están dando dos estudios. El que comenzó el hermano Amado esta mañana, y aunque pequeño, pero el que vamos a comenzar en esta noche. Entonces yo pensaba ahí sentado y decía, pero ciertamente se trabajarán dos temas simultáneamente. Y ambos tienen que ver el uno con el otro. En la mañana, por ejemplo, se inició el tema, para los que no pudieron estar, se inició el tema que tiene que ver con la iglesia local, la membresía de la iglesia. Y esta noche entonces nosotros vamos a iniciar un tema que tiene que ver con la iglesia local, tiene que ver con la membresía de la iglesia también. En una ocasión yo pensaba también que el hermano Amado, mi padre, iba a predicarme parte del mensaje, de hecho lo hizo así. Algunas cosas que él dijo en la mañana las voy a repetir esta noche, y así trabaja Dios. Yo no sabía de qué él iba a hablar, pero él no sabía de qué yo iba a hablar. Y así obra Dios. Y yo creo que esas cosas Dios las permite para que nosotros podamos puntualizar aspectos que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Y hermanos, yo quiero comenzar a hablar en esta noche bajo el tema disciplina y restauración. Ese es el tema que vamos a tratar a partir de esta noche. Disciplina y restauración. En esta noche, en la primera sesión, vamos a hablar solamente de la disciplina. El aspecto de la restauración, aunque obviamente van entrelazados el uno con el otro, lo vamos a tratar el próximo domingo de manera estratégica. Así que si usted quiere comprender estos temas, tiene que venir el próximo domingo. Si no, se va a quedar entonces con una enseñanza a medias. Este es un tema, yo conozco una iglesia bautista en Santo Domingo, hablaba con su pastor. Todos los años en el mes de junio ellos estudian este tema. A veces el mismo mensaje, o sea, el mensaje, por ejemplo, sobre la disciplina que se predicó el año pasado, no le cambian nada y lo predican este año. Porque es un tema trascendental y es un tema que atañe a toda la iglesia en sentido general. Desde el que tiene más tiempo en la fe, desde el punto de vista cronológico, como también del que llegó ayer a la iglesia, por ejemplo, o el que llegó hoy. Este tema de la disciplina es un tema que a todos nos debe interesar, a todos nos debe importar. Así que vamos a ver lo que Dios dice en su palabra. No lo que yo voy a decir en esta noche, sino lo que Dios dice en su palabra. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que hable a nuestras vidas. Estos son de los temas que son un tanto engorrosos y que a veces la gente tiene como cierto pavor, pero la palabra de Dios está ahí. Y si usted es cristiano, tiene el Espíritu Santo y tiene su Biblia, entonces podemos hablar el tema. Amén. Así es. Vamos a orar entonces y que Dios sea quien habla a nuestras vidas. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, Señor, cuán grandes son tus obras, cuán grande eres tú, Señor, cuán grande es tu misericordia, cuán grande, Señor, son tus proezas. Gracias, Padre, porque podemos estar en el segundo culto
del domingo en la noche de este año 2023. Gracias, mi Señor, porque realmente estamos en la primera semana de este año y hasta aquí, Señor, usted nos ha preservado, nos ha guardado. Grandes cosas para nosotros como iglesia, buenas noticias. Esta noche, Señor, una persona también que se presentó como nuevo creyente es una bendición. Gracias, Padre, por lo que tú has venido haciendo ya en el inicio de este año. Señor, queremos pedirte para que tu palabra nos hable en esta noche, para que nosotros podamos ser retenedores de la misma, Señor. Y que este tema nosotros podamos verlo, podamos digerirlo a la luz de tu palabra. Que tú, Señor, puedas hablar a nosotros. Porque este tema, Señor, de la disciplina es tanto para el cristiano como también para aquel que no es cristiano. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te rogamos todas estas cosas. Amén. Disciplina y restauración. Como les decía, vamos a hablar solo de la disciplina en esta noche. A manera introductoria, la vida cristiana y la vida de la iglesia como familia, de hecho, en la palabra de Dios nosotros vemos que entre los tantos nombres que se le da, por ejemplo, a la iglesia, está el de familia de la fe. Ese es uno de los nombres que se le da. Entonces, cuando nosotros vemos la vida cristiana, tanto desde el punto de vista individual, como también desde el punto de vista general, congregacional, como iglesia, tema que se está trabajando en las mañanas, tenemos que ver la iglesia como una creación de Dios. La iglesia no es creación de este mundo, la iglesia no la ideó un ser humano, la iglesia no la ideó una religión, la iglesia no la ideó ya sea una doctrina, la iglesia no la ideó una secta, sino que la iglesia es una creación divina. La iglesia es una creación de Dios. Y como la iglesia es una creación de Dios, Dios, que es su creador, establece entonces las reglas de su creación. En este caso, de la iglesia. Dios es el creador de la misma. Las crisis, nosotros estamos en los últimos 3 años, podemos decir que esto se ha agravado desde el COVID hacia acá. Tenemos una crisis mundial en sentido general. Solo que la crisis se ve desde el punto de vista económico solamente. Pero nosotros estamos viviendo como sociedad, como mundo, una sociedad en caos, una crisis mundial, moral y espiritual. Parte de esta crisis ha llegado también al cristianismo desde hace ya años. Nosotros podemos decir que los cristianos hoy en día nosotros nos enfocamos más en los aspectos seculares de este mundo, en una profesión, en un negocio, en un trabajo, en una casa, en un vehículo. Nos vamos enrolando en este aspecto secular de nuestras vidas y en muchas ocasiones descuidamos, como dice Efesios, el capítulo 4, versículo 1, la vocación con la cual nosotros fuimos llamados. El apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 1, le dice a los cristianos allí: ustedes tienen que andar, conducirse como es digno, como es propio de la vocación con la que fuisteis llamado. Querido hermano, querida hermana, tu vocación y la mía, espiritualmente hablando, no es la de ser doctor, no es la de ser contador, electricista, tecnólogo, maestro. La vocación con la cual tú y yo hemos sido llamados es con la de ser hijos de Dios. Esa es nuestra vocación. Y es como nosotros debemos de andar dignamente, como eso. Vivimos en una época donde existe un desconocimiento de las Escrituras, aún de las doctrinas más básicas y simples de la Biblia. A tal punto que, por ejemplo, hay doctrinas básicas que se desconocen. Por ejemplo, hay muchos cristianos que usted le pregunta algo sencillo: ¿cuántos libros tiene la Biblia? Y gaguean. Hay una crisis. O por ejemplo, ¿se puede perder la salvación?
¿Existe el infierno? O sea, este tipo de preguntas hay cristianos que titubean, no las contestan. Preguntas simples, verdades simples, porque hay un desconocimiento. Cabe resaltar que hay líderes de iglesias que están prestando la atención a esto y estudiando este fenómeno de cómo se ha descuidado la palabra de Dios de parte de muchos cristianos. Los cristianos a veces desconocemos cosas simples de la Biblia, como cuántos testamentos hay. Peor aún, a veces, muchos cristianos suelen justificar el pecado por omisión voluntaria. Vamos a la palabra de Dios, donde tuvimos la lectura devocional. Segunda a Timoteo, el capítulo 4. Segunda a Timoteo, capítulo 4. Los versículos del 1 en adelante. El apóstol Pablo, hablándole aquí a Timoteo, este pastor joven, líder en la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1 de 1 Timoteo capítulo 1, Pablo le dice: yo te rogué que te quedases en Éfeso. Y en el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Y esto de te encarezco era un término judicial. La idea aquí es como si Pablo y Timoteo estuvieran frente a un estrado. Dice Pablo: que yo te pido, que te encarezco, ¿para qué te motivo yo a ti delante de Dios y de Jesucristo, que son jueces? Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Mira, Timoteo, tú estás en Éfeso para corregir lo deficiente. Tú estás en Éfeso allí, tú estás a cargo del liderazgo. Ahora bien, yo te encarezco que tú allí donde estás prediques la palabra de Dios, que tú instes, que tú motives en toda circunstancia y en todo momento. Es lo que significa a tiempo y fuera de tiempo. Sigue diciendo que tú puedas redarguir, dice reprende. Y quiero resaltar, para ir asentándonos en el tema, esta palabra, hermanos, de reprende aquí, en el griego, significa corregir, censurar, amonestar, disciplinar. Pablo le está diciendo a Timoteo: yo te encarezco, como si estuvieras en el tribunal delante de Dios, que es juez justo, que tú enseñes, que tú te encargues espiritualmente de los hermanos, que tú puedas reprenderles, que tú puedas corregirles, instruirles, disciplinarles. Y dice aquí: exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es de doctrina, instrucción buena, formación, educación en la palabra. Pablo entonces le está diciendo a Timoteo: tú tienes que enseñar la palabra de Dios, tú tienes que convencer con la palabra de Dios, tú tienes que instruir a los cristianos, tú tienes que disciplinar, y vamos a ver en un momentito lo que significa esa palabra. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Pablo le decía a Timoteo que hiciera eso? El versículo 3 nos da la razón. Dice: porque vendrá, atención a esto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa dice aquí? La sana doctrina. O sea, Timoteo, tú tienes que enseñarle a los cristianos en Éfeso la palabra de Dios, instruirles, educarles en todo momento, en toda circunstancia, convencerles con la palabra, disciplinarles con la palabra, porque va a llegar un momento, Timoteo, donde esos cristianos, porque Pablo le está hablando es a cristianos, no van a sufrir la sana doctrina. ¿Y qué es esto de sufrir? Esto no significa, cuando habla de sufrir, de un sufrimiento de dolor, no es en ese sentido. Sufrir aquí significa tolerar,
recibir o respetar. Lo que está diciendo Pablo es, tú tienes que enseñar la palabra de Dios a los cristianos en Éfeso, corregir, reprender, instruir, disciplinar, porque va a llegar un momento donde ellos no van a tolerar la palabra de Dios, donde ellos no van a aceptar la sana doctrina. Y esto de sana doctrina es una enseñanza saludable. Eso es lo que significa sana doctrina aquí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Una razón por la cual hay que instruir y disciplinar es para que la gente valore, respete y tolere las Escrituras. Yo creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que nosotros estamos en esa época que el apóstol Pablo le advertía a Timoteo. La sociedad del siglo XXI, los cristianos del siglo XXI, en muchas ocasiones estamos como esa advertencia que Pablo le hacía a Timoteo. Llegará un momento, Timoteo, donde no van a recibir, a tolerar la enseñanza sana, la enseñanza saludable, sino que teniendo comezón de oír, dice el versículo 3, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día hay cristianos que más fácil aceptan un cuento de camino que la palabra de Dios. O una historia, emociones, que la palabra de Dios. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, entre las cosas que tú debes hacer en Éfeso está disciplinar. Para que no llegue el momento cuando la gente en la iglesia no tolere la palabra de Dios, no la reciba. Esa es la razón. Hay una frase de A.W. Tozer que dice de la siguiente manera: lo excusa, lo explica, lo adopta y lo imita. Hoy en día, muchos cristianos pasan por alto el pecado. Muchos cristianos justifican el pecado aún del mundo. Hoy en día muchos cristianos justifican aún el pecado dentro de la iglesia. Y eso lo que significa en el termómetro de Dios que cada vez más la iglesia se rinde al mundo. Que cada vez más la iglesia está dejando de tolerar la palabra de Dios y se está pareciendo cada vez más al mundo. No solo en la forma de la música que se escucha hoy en día en muchas iglesias, no solamente en la filosofía cristiana de muchas iglesias, sino en el sentido de las doctrinas básicas y fundamentales de la Biblia. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, tú tienes que disciplinar. Ahora bien, hermanos, vamos a entender esto de la disciplina rápidamente. ¿Qué es eso de disciplinar? ¿Qué es eso de disciplina? ¿Con qué se come eso? No se preocupen por las notas, ¿no? Para que me sigan, porque este croquis yo lo voy a enviar al grupo de la iglesia, completito como está, para que no se me pierdan quizás tomando alguna anotación. Primero vamos a definir lo que no es la disciplina y luego lo que sí es. Bien, ¿qué no es la disciplina? La disciplina no es destrucción de un hermano o hermana. Eso no es la disciplina. En segundo lugar, la disciplina bíblica no es una maldad hacia otra persona. Recuerde que estamos revisando lo que no es, primero, la disciplina bíblica. En tercer lugar, la disciplina bíblica no es una falta de apoyo y misericordia al hermano. Punto número 4. La disciplina bíblica no es un daño emocional al hermano o hermana.
no es empujar a un cristiano al mundo sin consuelo. La disciplina bíblica tampoco consiste en controlar de forma excesiva la vida de las personas. Eso es lo que no es la disciplina bíblica. ¿Y por qué yo quise comenzar con lo que no es? Porque en la mayoría de los casos, lo que muchos cristianos piensan de la disciplina son algunas de estas cosas o todas estas cosas. No podemos disciplinar en la iglesia porque puede ser perjudicial para la vida espiritual del cristiano que peca. No podemos disciplinar en la iglesia porque eso es faltarle el respeto al hermano o hermana que peca. Esos son de los conceptos que emitimos con relación a la disciplina. Y eso no es disciplina. Se me quedó una. Disciplina no es falta de amor fraternal. Eso tampoco es disciplina. Así que vamos a sacar ese chip. En el caso hipotético de que alguien aquí lo tenga, vamos a sacar ese chip, como hacemos con la tarjeta SIM de los celulares, que se la quitamos, y vamos a botarla. Porque eso no es disciplina. Vamos a ver en esta noche qué sí es bíblicamente la disciplina. ¿Qué es entonces la disciplina? Ahora sí vamos a ver lo que sí es. Lo primero es que la palabra disciplina como tal, cuando la encontramos en la Biblia, viene de la palabra griega paideia. No se preocupe por esa palabra. Ahora, ¿qué significa en griego la palabra disciplina? Significa enseñanza, entrenamiento, instrucción, consejo y en algunas ocasiones también en la palabra de Dios significa castigo. Eso significa la palabra como tal, disciplina. Repito, significa enseñanza, entrenamiento, instrucción, castigo, consejo. Eso significa la palabra disciplina. Cuando nosotros hablamos, amados hermanos, de la palabra o de la expresión disciplina bíblica, ¿a qué entonces nos referimos? La disciplina bíblica es el proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia local. ¿Cuál es el tema que se está estudiando en las mañanas? La membresía de la iglesia, ¿verdad? La iglesia local, repito. La disciplina bíblica es el proceso de corregir el comportamiento pecaminoso entre los miembros de una iglesia local. ¿Con cuál propósito? Hay 3 propósitos. ¿Cuáles son los propósitos de corregir el comportamiento pecaminoso en la iglesia? Primer propósito, con el propósito de proteger a la iglesia. ¿Por qué se establece la disciplina cuando un cristiano peca? No es para volver a lo que hacía antes de pecar. El primer propósito es para proteger la vida espiritual de la iglesia. En segundo lugar, segundo propósito, restaurar al pecador para que camine correctamente con Dios. Eso de la restauración lo vamos a ver el domingo, por eso no voy a enfatizar nada ahí. Y el tercer propósito, renovar el compañerismo entre los miembros de la iglesia. Lo que significa entonces, hermanos, por deducción simple, lógica simple y razonamiento simple, donde no se establece disciplina, ni se protege a la iglesia, ni se restaura a quien peca, ni se crean lazos afectivos y de confraternidad entre los hermanos. Hasta el momento, ¿se entiende el punto que estamos trabajando en esta noche? Gloria al Señor. Qué bueno, me gusta cuando ustedes hacen así. Entonces, eso es disciplina. Es un proceso, no es una reunión, es un proceso que se realiza con el hermano, la hermana, los hermanos que han pecado con la finalidad de que la iglesia sea protegida del pecado para que no se esparza, como vamos a ver más adelante. Número 2, para restaurar esa vida que está en pecado
Y número 3, para crear lazos afectivos. Eso es la disciplina bíblica. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ir, por ejemplo, a Tito, el capítulo 1, capítulo interesante, el versículo número 13. Aquí también hablando el apóstol Pablo a Tito, que estaba en la isla de Creta con gente mala. Los cretenses eran malos. De hecho, si usted nota el versículo 12 de Tito 1, mire cómo dice, un filósofo cretense dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, ¿cuáles características estaban ahí que Pablo resalta en los cretenses? Siempre mentirosos y oiga cómo le llama, malas bestias, glotones ociosos. La historia secular registra que los cretenses eran hasta caníbales, hasta gente comían. Y que se comportaban como animales. Por eso un profeta cretense le llamaba malas bestias. Pero fíjese, uno de ellos resaltaba esos pecados que habían en Creta. Siempre mentirosos, mire, eso es duro. Malas bestias y glotones ociosos. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo ahora en el versículo 13? Hablando de ese testimonio que dio ese profeta. Dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿qué debía hacer Tito con esta gente en la isla de Creta? Le decía Pablo. El versículo 13, la parte B dice, repréndelos duramente. Vamos a dejarlo hasta ahí. No me lea el resto del versículo. Repréndelos duramente. Esa palabra, hermanos, repréndele, me gustan los significados para el que está aquí y no me conoce. Eso de repréndeles, hermanos, en el original significa amonéstales. No es repréndeles de sacar un demonio, no. Es amonéstales, acúsales. ¿Y sabe qué palabra en griego? Disciplínales. O sea, a esta gente que eran siempre mentirosos, a esta gente que eran malas bestias, a esta gente que eran glotones ociosos, que hay dos pecados en uno. La glotonería es pecado y la ociosidad es pecado también. ¿Qué le decía Pablo a Tito que debía hacer con ellos? Amonéstales, instrúyeles, disciplínales, guíales, enséñales, exhórtales, corrígeles. ¿Y qué resultado, amados hermanos y amigos, dice el versículo 13 que iba a suceder cuando a esa gente que eran siempre mentirosas, que eran malas bestias y que eran glotones ociosos, fueran disciplinados, instruidos, educados bíblicamente? ¿Qué iba a pasar con ellos? Dice ahí. Dice el versículo 13 en la parte C, para que sean sanos en la fe. Hermanos, una de las razones por las cuales en una iglesia se debe disciplinar el pecado, ¿sabe cuál es? Para que sean sanos en la fe. Si no se disciplina el pecado, no hay salud espiritual. Eso es lo que dice Pablo. Para que sean sanos en la fe. Eso de sanos en la fe significa para que tengan buena salud en cuanto a la verdad de Dios. Fe aquí no significa esa fe que la persona deposita para ser salvo. Fe aquí significa es la vida cristiana. Y cuando Pablo dice para que sean sanos en la fe, es para que su salud espiritual sea buena con relación a la verdad de Dios. Hermanos, todos los días, de manera individual, Dios tiene que disciplinar tu vida y la mía. Hay un libro se lo recomiendo a todos, se titula Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, léanselo. Hermanos, todos los días tú y yo tenemos que rendirnos en obediencia a Dios para que Dios todos los días nos discipline, nos instruya, nos eduque con su palabra. Para que cada día seamos sanos en la fe. Hermanos, cuando hay pecado en la iglesia, lo que se debe procurar es la disciplina bíblica
¿Sabe para qué? Para que haya salud. Para que haya salud. Vamos a continuar. ¿Qué dice 2 Timoteo, el capítulo 5? 2 Timoteo, capítulo número 5. Perdón, 1 Timoteo. Ahora sí. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo número 20. Dice, a los que persisten en pecar, ¿qué dice Pablo que debía hacer Timoteo? Tanto Timoteo como Tito eran los líderes espirituales de Éfeso y de la iglesia en Creta. ¿Qué Pablo le dice aquí a Timoteo que él debía hacer con aquellos que persisten, que insisten, que deliberadamente pecan? Y aquí no se está hablando a incrédulos. Aquí Pablo le está hablando a cristianos también. ¿Qué debía hacer Timoteo con los que persistían en pecar? Dice ahí. Repréndeles en lo oculto. Es en lo oculto que dice ahí. Delante de todos. Eso tiene un propósito. ¿Saben, hermanos, qué significa esa palabra repréndeles ahí? Es la misma palabra en griego que las demás veces. Amonestar, acusar, disciplinar. O sea, el que insiste en pecar, ¿sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? Hay un enemigo de la disciplina bíblica y es el tiempo. Ojo con eso. El tiempo nunca repara nada espiritualmente hablando. Lo agrava. Al que insiste en pecar, al que peca deliberadamente, al que toma la libertad como ocasión para libertinaje y para pecar, ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Disciplínales, dice, delante de todos. ¿Por cuál razón? Dice aquí. Para que los demás, ¿qué hagan? Para que los demás también teman. Esto aquí, hermanos, no es temer de miedo. Dios nunca ha querido que el ser humano le tenga miedo. Ojo con eso. Esta palabra de teman, lo que significa en griego es alarmarse, respetar. Lo que está diciendo Dios es, a través de Pablo, Timoteo, a los que están en Éfeso que pecan deliberadamente, disciplínales en frente de la iglesia para que los demás respeten, obedezcan a Dios. Y hay un ejemplo de eso que lo vamos a ver. Esa es la razón de la disciplina. Es una instrucción. No es que usted va a dañar al hermano, no es que usted va a dañar a la hermana. La disciplina, esa instrucción, esa enseñanza, ese proceso que no es de un día, no es de 2 días, es un proceso, es para traer salud a la vida del que peca, a la vida de la iglesia. Y como hemos visto aquí, para que los demás también respeten, obedezcan a Dios. La disciplina bíblica, hermanos, también es una expresión de amor. Y aquí vamos a romper este mito de que disciplinar es maltratar, que disciplinar es dañar, que disciplinar es perjudicar. Yo les voy a decir algo, amados hermanos. Si hay algo de bendición que le puede pasar a un cristiano que peca y confiesa su pecado delante de Dios, es ser disciplinado. No que se le tape lo que ha hecho, disciplinado, instruido. Es una expresión de amor. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, una porción muy conocida, pero tan mal entendida y a veces tan mal aplicada. La disciplina es una expresión de amor. Usted dirá, ¿cómo va a ser? Sí, vamos a ver. El escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, el versículo 6, dice, porque el Señor, ¿a quién es el que disciplina? Dice ahí, al que ama. Dice, porque el Señor
al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, ¿es la disciplina una demostración de amor, sí o sí? Sí. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y fíjese que esto está en el contexto de cuando el escritor a los Hebreos, en el versículo 1, dice que nosotros, los cristianos, teniendo en derredor, eso partiendo del capítulo 11, que habla de Noé, de Enoc, de Abraham, etcétera, como se le llama la galería de los héroes de la fe, dice que teniendo nosotros esa nube de testigos, nosotros tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nadie que no es disciplinado cuando peca, corre con paciencia la carrera que tiene por delante. Tiene peso y hay que quitarle ese peso. Dice el versículo 6 que el Señor al que ama disciplina. Una muestra de amor de parte de Dios es disciplinar a sus hijos que pecan. La palabra disciplina ahí, hermanos, significa educar, corregir, mover al camino. Eso es lo que hace Dios. Eso es. Y eso de que azota a todo el que recibe por hijo, la palabra azotar significa entristecer. Porque lo que se supone es que una consecuencia del pecado es la tristeza. Entonces, Dios educa en ese proceso, pero también entristece. El pecado entristece. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es ofender ¿a quién? Al pastor. El pecado es ofender la santidad de Dios. Entonces, Dios ofendido te va a disciplinar y el proceso va a ser doloroso. Pero bueno, positivo. Los cristianos son llamados a permanecer bajo la disciplina, reconociéndola como una prueba práctica de su relación especial con Dios. Dios te disciplina porque te está tratando como a un hijo. ¿Sabía eso? Y esto es algo glorioso. Una de las cosas que Dios le muestra a un cristiano que es disciplinado por la iglesia es que es su hijo. Si no es disciplinado, no hay demostración de amor ni que es hijo de Dios. ¿Entendemos eso, hermanos que estamos aquí? ¿Por qué la iglesia debe buscar la disciplina de un cristiano que peca? Porque en este proceso le va a mostrar que ama a ese hermano o a esa hermana. No es que le dañe, hermanos. Mire, Satanás es muy sutil. Atrápeme eso ahí. Satanás es muy sutil. Satanás usa la simpleza a veces para hacer ver que la disciplina no es necesaria. Cuidado con eso, hermanos. ¿Qué sigue diciendo el escritor a los hebreos aquí? El versículo 8, ¿qué dice? Pero si se os deja sin disciplina, sin esa instrucción, sin esa amonestación, sin ese consejo, es lo que está diciendo el escritor. Pero si se os deja sin disciplina después que pecas, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Y no, ¿qué cosa dice ahí? Hijos. Hijos. Cuando la iglesia no disciplina a un cristiano que ha pecado, se le trata como a alguien que no pertenece a la familia de la fe. ¿Escuchamos eso? Esta mañana estábamos estudiando eso, de la iglesia y de la membresía de la iglesia. Repito, cuando la iglesia no disciplina a un cristiano que ha pecado, se le trata como a alguien que no pertenece a la familia. Es un bastardo. ¿Qué es lo que significa la palabra bastardo? Que no es un hijo legítimo. Eso es lo que significa y eso es lo que dice el escritor. Es un hijo ilegítimo. La falta de disciplina sugiere que el que ha pecado no tiene padre, espiritualmente hablando. No tiene a nadie que los guíe hacia la madurez espiritual. ¿Entendemos, hermanos, la importancia de la disciplina en la iglesia? No es un asunto que con eso se maltrata.
No es un asunto que con eso se avasalla y que entonces hay que pedir misericordia. No. ¿Sabe qué, hermano? Cuando bíblicamente se disciplina a un cristiano en pecado, es la mejor muestra de misericordia que esa iglesia le puede dar. Amén, hermanos. La mejor muestra de amor, de misericordia, de ayuda. Pero si se deja sin disciplina, hermanos, se está diciendo, tú no perteneces a la familia a la que yo pertenezco. Y el escritor a los Hebreos ahí más adelante dice que, haciendo una comparación con los padres terrenales, humanamente hablando, ¿qué hace un padre cuando el niño, cuando el hijo hace algo malo en la casa? ¿Qué hace el padre? Lo corrige, lo disciplina, ¿verdad que sí? Si usted ve, sobre todo los que tienen hijos pequeños, niños pequeños acá, si usted ve que su niño, usted está, por ejemplo, hirviendo un agua en la estufa, si usted ve que su niño está topándole al cardero, ¿qué usted hace? Usted le disciplina, le corrige, ¿verdad que sí? Para que ese cardero no se le vaya a caer encima y lo queme. ¿Usted sabe lo que hacemos cuando no se disciplina a un cristiano en pecado? Tomando el mismo ejemplo. Es como si espiritualmente lo vemos topándole al caldero, que se le va a caer el agua encima y lo dejamos que lo tire y le caiga encima y se queme. ¿Qué padre hace eso? ¿Qué padre ve el peligro de un hijo o de una hija y lo deja así? Ninguno. No establecer disciplina es mostrar la no pertenencia a la familia de la fe, a la iglesia. Versículo 11, ahí mismo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿cómo redunda esto? ¿Cuál es el resultado de la disciplina? Dice aquí, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido como, y aquí hay otra definición de lo que es disciplina, ejercitados. Dice fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, la disciplina es un ejercicio espiritual que todos debemos estar dispuestos a cruzar. Todos. Porque es una carrera, dice el versículo 1, que tenemos por delante. Para correr esa carrera hay que ejercitarse. ¿Y cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el gimnasio? ¿Cuál es la pista de atletismo? La disciplina. ¿Es ahí? Así que, hermanos, la palabra de Dios, con esto de que la disciplina es una muestra de amor, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8, es un versículo que lo conocemos de memoria. ¿Qué dice este versículo? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice este versículo? Vamos a ver. Versículo que yo sé que ustedes conocen. Se lo voy a decir en dos versiones a propósito, para que ustedes noten aquí algo interesante. Este versículo dice de la siguiente manera: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ese versículo es mal interpretado. Ese versículo no está diciendo que si yo amo al hermano que pecó, voy a taparle su pecado y lo voy a dejar de manera solapada, porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Eso no es lo que significa ese versículo. En un interlineal, ese versículo dice de la siguiente manera, escuche, léalo en su Biblia y ahora como se lo voy a leer. Y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. ¿Entendemos el versículo ahora? El versículo no me está diciendo, si yo amo a mi hermano, no lo disciplino, sino que le tapo el pecado. Lo que está diciendo ahí es, como yo amo a mi hermano,
Yo lo voy a perdonar porque el pecado de un hermano es una ofensa a Dios y a la iglesia, pero él debe ser disciplinado. Ella debe ser disciplinada. ¿Entendemos eso, amados hermanos? Porque a veces utilizamos ese versículo para desautorizar a los pastores, para desautorizar a los hermanos cuando se acercan a abordar con la palabra. No es eso lo que dice ahí. Así que, para finalizar en esta noche, les tengo rápidamente un ejemplo de disciplina que Dios da. Fue citado esta mañana, lo voy a hacer rapidito. Hechos, el capítulo 5. Hechos, el capítulo 5. En este capítulo, sobre todo los primeros 11 versículos, encontramos el caso de Ananías y Zafira, una pareja de esposos. Voy a hacerlo rapidito aquí para no tenerlo que leer por el tiempo. Esta pareja de esposos tenía una heredad, como decimos en buen dominicano, tenía un pedazo de tierra, una parcela, un solar. Lo vendieron y ese dinero, lo correcto era que se lo llevaran a los apóstoles. Ellos sustrajeron, porque se supone, entre comillas, que era para Dios. Ellos cogieron de ese dinero. Y mira lo que dice Hechos, el capítulo 5, para que veamos este ejemplo. Y lo vamos a conectar con un versículo que leímos hace un momento también. Hechos capítulo 5 dice lo siguiente. Dice que, vamos a leerlo desde el 8 para no leerlos todos. El 5, el 4 dice: reteniéndola, le decía Pedro, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a quién. Todo pecado es contra quién. Contra Dios. ¿Qué decía David? Salmo 51. Contra ti, contra ti, contra ti, solo he pecado. ¿Qué dijo el hijo pródigo? He pecado contra el cielo. Todo pecado es contra Dios directamente. ¿Y qué dice el versículo 5? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 5? Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Respeto. El versículo 9. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, esto fue a la esposa, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto es Dios disciplinando a esta gente. ¿Qué efecto, dice el versículo 11, que tuvo esta disciplina que Dios hizo? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La palabra temor, tradúzcamela como respeto, y ahí también significa obediencia. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Dice ahí, cuando Dios disciplinó a esta gente, la iglesia fue movida a obedecer a Dios y a respetar a Dios. Por eso, hermanos, les comentaba que la disciplina busca la salud espiritual de la iglesia. Del que peca, de la iglesia en sentido general. Hay otro ejemplo, lo voy a dejar para el domingo próximo a propósito. Y en un minuto les voy a comentar un último ejemplo. Lo voy a hacer rapidito. Mateo, el capítulo 18. Vi a algunos de ustedes diciéndome que siga, pero tengo que ser cuidadoso con el tiempo. Mateo capítulo 18. Aquí nosotros, a la altura del versículo 15, tenemos una enseñanza que conocemos bastante, también citada en esta mañana.
Por eso les decía que el hermano Amado me iba a predicar el mensaje. Nosotros entendemos, y es el título que le ha dado a la sociedad bíblica, ese título en negrita del versículo 15 en adelante, cómo se debe perdonar al hermano. ¿Sabía usted que este pasaje está hablando de disciplina bíblica? Este contexto aquí, lo que está hablando es de cuando hay un pecado de un hermano a otro. Fíjese que dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Nosotros solemos circunscribir esta porción a simplemente a una ofensa, de que tú me hablaste mal y yo te hablé mal. Aquí está, hermanos, y de hecho en griego es así, a grandes rasgos. No es un pecado simplemente de que yo te hablé mal, es en cualquier sentido de la palabra que un hermano peque contra ti o tú contra él. En ese contexto, hermanos, hay unos pasos que hay que dar. De hecho, Jay Adams, en el manual del consejero bíblico, aborda esto. Muy conocido él por la consejería bíblica. El primer paso, cuando hay un pecado de un hermano a otro, es juntarse ellos dos, solos. Ya sea el ofendido, por ejemplo, hermano fulano, tú y yo estábamos en tal lugar, tú me ofendiste, yo quiero que arreglemos esta situación. En ese proceso, si el ofensor, el Espíritu Santo, le hace entender que ciertamente le ofendió, excelente, ya. Ay, sí, hermano, perdóname. No sabía que con eso que dije te ofendí, perdóname. Bien. Si no, segundo paso. Nosotros somos muy buenos en el primero. Segundo paso. Si en el primer paso ese hermano, cuando tú vas, hermano José Joaquín, lo pongo de ejemplo, no es que es así. Hermano José Joaquín, usted me ofendió. Y el hermano me dice, no, yo no te ofendí, es que tú eres muy sensible. Y el problema persiste entre él y yo. ¿Sabe qué es lo que dice Mateo capítulo 18? No es que eso se quede así y que yo no le hable entonces a José Joaquín ni a José Joaquín a mí. Es que yo siga el segundo paso. Y el segundo paso entonces es donde yo voy con 2 o 3 hermanos, que lo que se recomienda en consejería bíblica es que ni sean parcialidad con él o conmigo. Por ejemplo, yo en una situación así no podría llevar, por poner un ejemplo, al hermano Samuel Gervasio. Es mi primo. Estoy poniendo un ejemplo muy real. ¿Qué sucede? Si el hermano José Joaquín tampoco está rebelde, está obtuso, está recalcitrante, como decimos, y no entiende, yo no lo puedo dejar ahí. El tiempo dirá quién tiene la razón de los dos. No, usted sabe lo que va a hacer el tiempo. Que entonces eso va a llegar al hermano Oscar. Y después va a llegar donde el hermano Arismendi Fulgencio. Y se va a enfermar la iglesia. El siguiente paso es llevarlo a la iglesia. ¿Por qué no se llega ahí? ¿Por qué nosotros los cristianos no llegamos a ese punto? El primero, bien. El segundo, a veces. Pero ¿y por qué no a la iglesia? Usted sabe qué es lo que dice, y esto lo dijo Cristo, Mateo capítulo 18. Si no oyere a la iglesia, la palabra oyere en el original es obedece. No es que lo oiga de manera audible, es que si no obedece a la iglesia, a la autoridad de la iglesia, ¿sabe cómo debe ser tenido? Por gentil y publicano. Y para que entendamos eso y ustedes se lo lleven para su casa, en la cultura judía, cuando se hablaba de un gentil, el gentil era todo aquel que no era judío. Por tal motivo no era de la familia, no era de ellos, no se identificaba con ellos, era un extraño.
Y el publicano en la cultura judía, como cobraban impuestos, era tenido como un enemigo. ¿Usted sabe entonces qué es lo que está diciendo Jesús en ese versículo? Si no oye, si no obedece a la iglesia, tenlo como un impío. ¿Por qué entonces no llegamos ahí? Hermanos, ustedes quieren que yo les diga una cosa y con esto voy a finalizar. Si nosotros, los cristianos del siglo XXI, donde tenemos mucha tecnología y donde tenemos teléfonos que son más inteligentes que nosotros, procediéramos bíblicamente con el pecado, hermanos, miren, muchas cosas se resolvieran y muchos dolores de cabeza nos evitaríamos nosotros. Es así. Un escritor decía: cuando se da una carga emocional y se trabajan las emociones en la iglesia, se vacuna a la iglesia contra la verdad de Dios. A veces las emociones nos ganan y dejamos de lado entonces la palabra de Dios. Hermanos, no se me quede el domingo próximo. Este mensaje, el croquis, yo se lo voy a enviar a través de uno de los hermanos, a través de mi papá, al grupo de WhatsApp de la iglesia. ¿Qué yo quiero que usted haga? No tiene que ser hoy. Usted lo va a abrir en su celular. Si no sabe cómo abrir un documento en PDF, acérquese a mí después del culto de una vez o a cualquier otro hermano. Por ahí vi a Osbarlin, Joel, mi hermano, cualquier otro, para que le enseñemos o le pongamos la aplicación. Usted va a agarrar este croquis y lo va a leer. Y si es posible, en el transcurso de la semana, vuelva a ver la predicación. Porque entonces vamos a darle cierre el próximo domingo, cuando estemos hablando de otra cosa que depende de la disciplina, que a propósito no la traté, como les dije, la restauración. ¿Qué es eso de restauración? Yo creo, hermanos, que los cristianos necesitamos este tipo de temas. Lo necesitamos, hermanos. Lo necesitamos. Nosotros los cristianos debemos vivir vidas disciplinadas todos los días. La oración, el estudio de la palabra, congregarse, todas esas son disciplinas que Dios tiene para ti y para mí. Debemos de vivir en ellas. Y hermano, cuando pequemos, no nos quedemos callados. No vayamos quizás donde aquel que nos va a tapar o que te va a decir una frase mortífera, un dardo mortífero de Satanás. ¿Sabe cuál frase es? No te preocupes, que tú no serás ni el primero ni el último. Confiese su pecado y voluntariamente diga: quiero ser disciplinado. Esa será la mejor bendición que Dios le dará a usted. Dios les bendiga a todos.